consulta y en el asunto escriban para qué área es, ¿sí? Si tienen alguna duda sobre una consigna, sobre un ejemplo, sobre algo que se trató en la clase, recibimos dudas quizás porque a veces nosotros hacemos 2 puntos, resolvemos al mismo tiempo y a veces hay personas que no pueden estar presentes en la clase por Zoom, ¿no? Nuestras clases de los lunes, martes y miércoles a las 9 de la mañana porque trabajan por una cuestión de disponibilidad horaria, pero después ven el video, ven la clase y nos dicen, ¿no? Bueno, esta partecita, profe, yo no entendí, perfecto, no hay ningún problema, pero plantéenlo ahora cuando estamos en el tema, porque si después plantean cuando ya llegamos a clase de palabras, algo de morfema, sería complicado para nosotras. Por mail se lo respondemos, pero quizás para hablarlo en la clase ya es retroceder a otros temas, ¿sí? Bien, también recuerden que tienen la actividad número 4 de taquigrafía, ¿sí? Por favor, fíjense, esa actividad tienen que resolverla. Y si por las dudas no vieron el mail que se envió a cada uno de ustedes diciendo cuál va a ser el cronograma para esta semana, ¿sí? Eso se lo recuerdo ahora. Tienen ya los videos para mirar el día lunes, ya estaban disponibles y visualizados, ¿sí? Ustedes ya los podían ver para trabajar justamente los prácticos correspondientes. Nosotros hoy tenemos nuestra reunión por Zoom, ¿sí? Y mañana ustedes utilicen por favor el tiempo para realizar las consultas, desarrollar los prácticos, analizar todo, ¿sí? Porque cuando ustedes analicen es cuando ustedes van a tener justamente las dudas o las confusiones. Muy bien. Dejando ahora eso de lado, si tienen alguna cuestión técnica también, sí, que pongan en el asunto del mail y no hay ningún problema. También se van a resolver. A veces son cuestiones ¿no? de audio o dónde subir la actividad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el área de gramática lo que hacíamos era subir las actividades en PDF, porque considerábamos que no se movía, que se mantenía todo bien los cuadros, que no iba a haber problemas ¿no? de desorganización en las consignas. Sin embargo, en uno de los correos nos pedía que por favor que lo subamos en Word, porque así ustedes tenían más espacio, ¿sí? Podían trabajarlo mejor, podían moverlo, podían ampliar lo que ustedes querían. Entonces, bueno, ahora lo subimos en Word. Así que no se preocupen. Lo que sí, los recursos didácticos seguimos subiendo en PDF, pero los ejercicios sí los vamos a empezar a subir en Word. Y bueno, si algo se llega a ir de lugar, ustedes solamente acomódenlo, ¿sí? O nos piden y bueno, se lo pasamos por PDF, como PDF por mail. No tenemos ningún problema. Bien, vamos a empezar ahora con nuestro tema del día, ¿sí? Que si ustedes vieron es la actividad número 4. Espero que estén viendo bien esto, ¿sí? Es la actividad número 4 y teníamos que trabajar justamente, son diptongos, triptongos e hiatos. ¿Sí? Nosotros ya vimos, adelantamos algo en la clase pasada, sobre qué son los diptongos, ¿sí? Los diptongos son la unión de vocales, pero una unión de vocales que las sílabas no pierden esta unión, este vínculo, ¿sí? Entonces, esta unión no termina de romperse nunca. En las sílabas se mantienen como tal, como una unión. El triptongo es la unión ya de 3 vocales. Su nombre lo dice todo, ¿no? Triptongo. Y el hiato es justamente cuando se rompe, es la ruptura de esta unión de las vocales. Nosotros sugerimos que para
trabajar, el primer puntito sea sencillo. Y siempre es buscar ejemplos. Quizás ustedes estén cansados de que nosotros les digamos, busquen ejemplos, pero sirve un montón. ¿Por qué sirve tanto? Porque ustedes son usuarios de este sistema lingüístico. Ustedes saben un montón sobre la lengua. Lo único que quizás a veces no reflexionan sobre eso, porque tienen otros trabajos, porque tienen otras ocupaciones, otras preocupaciones, pero en realidad saben mucho. Y en estos pequeños ejercicios es cuando ustedes dicen, no sabía que existían tantas palabras con ay, con tantos diptongos con au, con ei, ¿sí? Y en realidad existen muchas. Y también empezamos a dar cuenta que quizás algunas uniones son diptongos y nosotros no sabíamos, ¿sí? Bien, entonces, veamos esto. Dice, observe la columna con los diptongos sugeridos y busque por lo menos 2 palabras que ejemplifiquen cada uno, preferiblemente que se encuentren en sílabas internas. ¿Por qué le decíamos que se encuentren en sílabas internas? Justamente porque son más difíciles de encontrar. Es más fácil encontrar ejemplos de palabras con diptongo en la primera sílaba. Es mucho más sencillo, pero con sílabas internas ya es un poco más dificultoso. Bien, entonces veamos con el diptongo ay. En el diptongo ay nosotros tenemos jamaica, arcaico, bailable, airoso, traidor, polaina, paisaje, caimán. Este es el diptongo ay, ¿sí? Formado por una vocal abierta más una vocal cerrada. La vocal abierta es la A, la vocal cerrada es la I. Y en ningún momento está acentuada la I. Entonces, por lo tanto, se mantiene el diptongo en la sílaba y no hay una ruptura. Bien, veamos entonces el diptongo au. Acá nosotros pusimos como ejemplo causa, laurel, aplauso, astronauta, Paulina, pausa, recaudar. ¿Sí? Fíjense que era más sencillo quizás decir audiencia, auditoría, audición, ¿no? El diptongo en primera posición, en la primera sílaba siempre es más sencillo de encontrar, sin embargo, astronauta, recaudar ya hay que pensar un poquito más, ¿sí? Después sugerimos nosotros trabajar con el diptongo ei. Tenemos peine, aceite, afeitar, deleite, omnisciente, proteico, ¿sí? Después tenemos eu. Pasteurizar, feudo, adeudar, neurona, terapeuta, seudónimo, ¿sí? Y acá aparece el diptongo hoy. ¿Y por qué ponemos hoy con I latina y con Y? No siempre esa Y, esa Y suena como I, ¿cierto? Acá nosotros le pedimos ejemplos de cuando esa Y suena como la vocal I. Cuando esa Y suena como I, se la conoce como semivocal, porque toma la naturaleza fonológica, es decir, cómo se escucha, como una I. Entonces nosotros tenemos ejemplos de doy. Por ejemplo, no es doj, ¿sí? No es una Y. No es doj, es doy. Así también tenemos convoy, hoy, androide, boina, ahí ya tenemos ejemplos con y latina, entonces no hay problema. Heroico, Moisés. Les proponemos también que busquen en sustantivos propios, ¿sí? Con los ejemplos. Entonces, pensemos en esto. No siempre esa I va a sonar como lo que tiene que ser, que es una vocal. En este caso, lo que nosotros pedimos para que sea un diptongo, ¿sí? A veces tenemos un ejemplo como oyó. Y ahí tenemos OI, pero no suena como una I, ¿sí? Por más que sea la Y. Suena como una Y. Ese sonido se conoce como palatal.
Nosotros no le pedimos que sepan eso, pero solamente se los digo. Ese sonido de zzz se llama palatal. Y acá nosotros le pedimos que sea una vocal, que se comporte como una vocal. Por lo tanto, tenemos doy, estoy, soy, ¿sí? Son ejemplos que no están acá. Solamente pusimos doy, pero ustedes pueden pensar, ¿no?, en ejemplos similares. Bien, y acá tenemos un ejemplo, un diptongo, un poco problemático, porque es ou. En nuestra lengua, el diptongo ou no es muy popular, ¿sí? No es muy común, no es propio de nuestra lengua. El diptongo ou no aparece en nuestra lengua como tal, sino que aparece en palabras extranjeras, ¿sí? En palabras que vienen de otro idioma. Fíjense los ejemplos que nosotros tenemos. Soufflé, o ustedes lo pueden leer soufflé, ¿sí? También. Tour, glamour, estadounidense, ¿sí? Boutique. Podemos pensar en un nombre propio, ¿no?, como Lourdes. Fíjense que en todos los casos, excepto estadounidense, el sonido que se mantiene, por más que se escriba OU, es U, ¿sí? Si pensamos en el nombre Lourdes, no decimos Lourdes, decimos Lourdes. No decimos soufflé, decimos soufflé, decimos tour, decimos tour. Entonces, nos damos cuenta que prevalece un sonido sobre otro, por más que se escriba con un diptongo. Y porque son palabras que vienen de otro idioma, ¿sí? Por eso esta variante. Bien, pasemos entonces a el diptongo iu. Tenemos ciudad, diurno, floretano, demiurgo, viudo, multiusos. Con IA tenemos acariciar, livia, fobia, evidencia, provincia y diantres, ¿sí? Y acá yo les dejo un pequeño recordatorio, ¿sí? ¿Cuáles son los diptongos? Porque acá nosotros proponemos que ustedes busquen de algunos diptongos, no de todos. Porque si nosotros vemos, nosotros tenemos diptongos homogéneos que se forman con vocales cerradas, i, u, ui, y esa i, ¿no?, de la y, que por ejemplo aparece en muy, ¿sí? Que no es el sonido y, sino que es el sonido de i, muy. Después tenemos los diptongos ascendentes. ¿Por qué se llaman ascendentes? Y porque la primera vocal dentro del diptongo es una vocal cerrada. Y después aparece la abierta, por eso es ascendente, porque asciende. De la cerrada pasa a la abierta. Y después, en contraposición de los ascendentes o crecientes, tenemos a los decrecientes, ¿sí? Los decrecientes justamente tienen primero la vocal abierta y después la vocal cerrada. Sería ai, au, ei, ¿sí? Y tenemos también el caso de hoy con I latina o con Y, ¿sí? Fíjense que estos son todos los diptongos que nosotros tenemos en nuestro idioma. Pero nosotros solamente le proponemos que busquen ejemplos de algunos. Bien. En el punto número 2, nosotros les pedimos que ustedes ejemplifiquen los triptongos y que le ofrecemos una ayudita. Y esta ayudita es que justamente pensemos en los verbos y que existen verbos que si terminan en iar o en uar, ¿no?, que ya son diptongos, cuando se conjugan en vosotros, ¿sí?, en esa persona del plural, la segunda persona del plural, en los modos presentes del indicativo y del subjuntivo van a aparecer los triptongos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es difícil quizás para nosotros conjugar
en el tiempo y en el modo sugerido, sobre todo en esa persona, porque nosotros no utilizamos el vosotros. Eso lo utilizan en la península, ¿sí? En España. Bien, pero no está de más recordar que existen diferentes dialectos, ¿no? De nuestra misma lengua. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, IAI, ¿sí? Ahí tenemos iniciáis, riáis, liáis o diáis. Y ustedes podrían dudar acá y decir, pero aparece I en la última sílaba, por ejemplo, de iniciáis, aparece la C, la I, la A, la I y la S. 5 letras para una sílaba y parece una locura, pero no es una locura, porque aparecen 3 vocales y 2 consonantes, una al principio y una al final. ¿Qué sucede? Que justamente esa A está acentuada, entonces no rompe el diptongo, no hay hiato. ¿Por qué? Porque la acentuada es la abierta. Si la acentuada fuese la cerrada, aparece el hiato. Pero como no sucede eso, esta partición, como nosotros le marcamos, es la correcta. Iniciáis. Por más que siáis esté formado por 5 letras, ¿sí? Bien, tenemos riáis. Riáis es monosílaba. Parece que es una mentira, ¿no? Pero es una palabra monosilábica. Es solamente una sílaba. Porque tiene un triptongo, por eso nos parece que no es así, pero sí lo es. Liáis lo mismo. Y odiáis 2 sílabas. O diáis. Bien, después nosotros le pedimos ejemplos, ¿no? Con el triptongo EUI, ¿sí? Uei, uei. Tenemos buey, evaluéis, adecuéis y buitre, ¿sí? Que quizás es más común los animales acá, buey y buitre. Después tenemos ioi, tenemos escorpioide, opioide, ¿sí? Bioinformática, radioinmunoensayo, ¿sí? Yo la primera vez que escuché esta palabra fue cuando estábamos armando la clase con la profe Alba y ella me decía que existía una palabra que era súper larga y que era radioinmunoensayo. Yo le decía que nunca en mi vida había escuchado algo así y ella me dice, sí, sí, porque es una palabra justamente compuesta, formada por varias raíces y que ella conocía cuando estudiaba en la secundaria, nombraban así todo lo que tenía que ver con el radio, con otra disciplina, y ahí se formaban diferentes raíces. Así que si no conocen, son parte de mi club porque yo tampoco la conocía. Bien, entonces tenemos también UAI, ¿sí? Y ahí sí tenemos palabras más comunes, ¿no? En nuestro hablar diario. Uruguay, Paraguay, interactuáis, sobreactuáis, ¿sí? Después tenemos IEU, ¿sí? Antieuropeo y aliética, ¿sí? Aliética es una palabra, o sea, formada solamente por una raíz, pero antieuropeo lo que tiene es que está formado por una raíz y anti, ustedes recuerden que es un prefijo, ¿sí? Bien, y por último tenemos IEIS, ¿no? Que tenemos FIEIS, enviéis, fastidiéis y, despreciéis, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos todos verbos, fiéis, enviéis, fastidiéis, despreciéis. Y tienen acá, ustedes no se preocupen, tienen la partición silábica, ¿sí? La estructura silábica. Por si tienen alguna duda, acá nosotros ya les vamos a dejar eso. Y fíjense siempre que la acentuada es la abierta, ¿sí? Nunca la cerrada. Si estuviese acentuada la cerrada, habría hiato. Bien, muy bien.
Pasemos entonces al punto número 3, en el cual nosotros proponemos que ustedes ejemplifiquen los 3 tipos de hiato que aparecen, ¿sí? Que hemos estudiado. Y que por lo menos den 5 palabras, más o menos. Nosotros acá les vamos a mostrar con algunas, pero ustedes sí pongan los 5. Ponemos menos por una cuestión de tiempo, ¿sí? Vocal abierta y vocal abierta. Después le pedimos también que tenga una vocal abierta átona y una vocal cerrada tónica. Y después nosotros decimos A, B o C, ¿sí? Entonces, la combinación de dos vocales iguales, vocal abierta más vocal abierta átona más vocal cerrada tónica, o viceversa. Si en el punto aparece C, porque después dice o viceversa. Yo por una cuestión acá que sea más visible, puse un D, pero es parte del C, ¿sí? No se preocupen por eso. ¿Qué sería el viceversa? Sería la vocal cerrada tónica más una vocal abierta átona, ¿sí? Por las dudas, si no recuerdan qué es la tónica y qué es la átona, la tónica es la que va acentuada, ¿sí? La que lleva el peso del acento. Y la átona, justamente lo que hace esa A es negar el tono. Átona, ¿no? Sin tono, eso significa, es la que no lleva el acento. Entonces, tónica es la que lleva el acento y átona es la que no lleva el peso del acento, del sonido más fuerte, diríamos, ¿cierto? En criollo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros podemos proponer para la combinación de dos vocales iguales? Bueno, azar, poseer, chita, alcohol, ¿sí? Vocal abierta más vocal abierta. Creer, poseer, ¿sí? Ahí pueden encontrar otros terminados en er, ¿no? Varios verbos, leer, ¿sí? Vocal abierta átona más vocal cerrada tónica, raíz, laúd, reír, transeúnte, oír. Oír, por ejemplo, a diferencia de fiáis, ¿no? ¿Qué pasa? Oír son apenas 3 letras, pero ya como hay un hiato, como el diptongo se rompe, tengo 2 sílabas, o ir, ¿sí? Después tenemos el otro caso, ¿no? El caso contrario de vocal cerrada tónica más vocal abierta átona. Y en ese caso tenemos muchos nombres, muchos apellidos. García, por ejemplo, es uno, el más común, ¿no? Ríe, tía, cacatúa, acentúe, búho. ¿Sí? Como la cerrada es la tónica, hay un hiato. Ustedes piensen en esto. Yo les enseño a mis alumnos de la secundaria así. No importa la posición en la que esté la vocal cerrada tónica, es decir, la I y la U. Si la I y la U, cualquiera sea, están acentuadas, tienen la tilde, sea la posición que sea en el diptongo, hay hiato. Hay hiato mientras la I y la U estén acentuadas, hay hiato. No importa si está primero, no importa si está segundo. No importa si primero está la vocal cerrada tónica y después la vocal abierta átona, o si está primero la vocal abierta átona y después está la vocal cerrada tónica. La fórmula es más sencilla, así. Si la I o la U están acentuadas, tienen la tilde, no importa la posición del diptongo en la que estén, va a haber hiato. ¿Sí? Esa es otra manera más sencilla de recordarlo, quizás. Y bueno, pues recuerden también que abierta más abierta forma hiato y la combinación de dos vocales iguales, ¿sí? Como lo vimos. Que ahí ya no importa si es abierto o cerrado. Dos vocales iguales forma hiato, se rompe. Bien, después trabajamos con un texto. Nosotros queremos que ustedes empiecen a tener más cercanías con los textos porque justamente en Taquería Fría van a trabajar con esto, ¿sí? Bien, y acá vamos a trabajar un texto que es Instrucciones para cantar, de Historias de Cronopios y Famas, de Julio Cortázar, ¿sí? Un escritor argentino
quizás ustedes hayan leído por gusto o en la secundaria. Es muy conocido por sus cuentos fantásticos y por sus novelas fantásticas también, del género fantástico. Así que bueno, veamos un poquito este texto. Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos, mire vagamente la pared. Olvídese. Cante una sola nota. Escuche por dentro. Si oye, pero esto ocurrirá mucho después, algo como un paisaje, sumido en el miedo, con hogueras entre las piedras, con siluetas semidesnudas en cuclillas. Creo que estará bien encaminado. Y lo mismo si oye un río por donde bajan barcas pintadas de amarillo y negro. Si oye un sabor de pan, un tacto de dedos, una sombra de caballos. Después, compre solfeos y un frac. Por favor, no cante por la nariz y deje en paz a Schumann. Instrucciones para cantar, Historia, Cronopios y Famas de Julio Cortázar. ¿Qué le proponemos nosotros con esto? Primero es que subrayen las palabras donde ustedes encuentren que hay dos vocales juntas. No les decimos que busquen diptongos. En el primer punto no se les pide diptongos. Solamente que encuentren cuando se unen las vocales, ¿sí? Ojo al piojo, fíjense que en la tercera línea la primera palabra es oye, ¿sí? ¿Por qué no marqué oye? Porque no suena oye, ¿sí? Suena oye, ¿sí? El sonido es de la palatal, es z, no es una i. Por eso no la marco, ¿sí? Ojo al piojo, si estuviese doy o estoy o soy, ahí la marco. Bien, ahora, a ustedes se les pide que subrayen, ¿sí? Ustedes me pueden decir por qué usted no hizo lo que pidió la consigna. Yo estaba subrayando, pero después dije, se va a ver mejor en la pantalla si lo marco, ¿sí? Si los marco como con un fibrón, se va a ver mejor. Entonces, por eso no subrayé, sino que lo coloreé, ¿sí? Que creo que se ve mejor. Bien, entonces, después nosotros proponemos que ustedes todas estas palabritas, todas las que encontraron, las transcriban a las palabras en este bello, bello cuadro. ¿Qué podemos encontrar acá? Vocal cerrada más vocal cerrada más abierta y vocal abierta más vocal cerrada. No van a encontrar vocal cerrada más vocal cerrada, ¿sí? Era por si encontraban, pero no va a estar. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos después, miedo, piedras, instrucciones, cronopios, historias, Julio, paisaje, ¿sí? Todas están formadas. A veces la abierta está primero y después la cerrada, ¿sí? Que es lo que pasa en la mayoría de los casos, excepto en paisaje, donde, por ejemplo, vemos primero la abierta y después la cerrada. En cambio, en Julio, en historias, cronopios, vemos primero la cerrada y después la abierta. Bien, eso tenemos que poner en segunda instancia. ¿Qué pasa con la vocal muda más la vocal abierta? Y ahí tenemos hogueras. Recuerden a qué llamamos vocal muda, ¿sí? ¿A qué llamamos vocal muda? A la que aparece justamente en la que no suena, ¿sí? La que aparece con la Q y con la G, ¿sí? Caso de hogueras. No dice hogueras, ¿sí? Dice hogueras. Igual que queso, no dice hueso, dice queso. Hueso es otra cosa. Entonces, esa vocal muda es justamente esa U que aparece para acompañar una consonante, pero que no tiene sonido alguno, ¿sí? No lo tiene. Ahora bien, tenemos una vocal abierta más una vocal abierta, tenemos caer y solfeos, ¿sí? En un caso tenemos a la A y la E, y en el segundo caso a la E y la O. Pues tenemos la vocal cerrada acentuada más una vocal abierta, y tenemos RI. Bajamos y después les sugerimos nosotros que escriban el punto en el ítem 4.2. Nosotros le pedimos que ustedes escriban en la línea 3 del cuadro si los encuentros de vocales constituyen diptongos o hiatos.
En el caso 3, todos constituyen diptongos. Todos constituyen diptongos. Puede decir, bueno, ¿qué pasa con después? Porque ahí hay una tilde. Sí, pero hay una tilde en la abierta. Entonces no pasa nada. Yo tengo que pensar en un hiato si hay una tilde en la cerrada, que es el caso de río. Así que ya vamos a llegar ahí. Vamos entonces a caer ya solfeos. Los dos ejemplos son hiatos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una palabra como caer tiene 2 sílabas, caer, ya que están formados justamente por vocales abiertas. Y estas vocales abiertas son tan fuertes que provocan la ruptura del diptongo, ¿sí? Lo mismo pasa con solfeos, feos, ¿sí? Se divide. Yo tengo sol, fe, os. Y después tenemos el caso de río. La palabra río es lo que nosotros conocemos una palabra grave, ¿sí? Una palabra llana. ¿Qué pasa? Lleva tilde, y al llevar tilde la cerrada, ¿qué sucede ahí? Se rompe, ¿cierto? Como la cerrada lleva tilde, se produce el hiato. Entonces, se rompe. Y queda ri o. No es monosílabo, no es una sola sílaba, sino que es ri o. Como está acentuada la cerrada, lleva tilde. Y provoca el hiato. Bien, eso es lo que nosotros les pedimos, ¿sí? Que ustedes expliquen un poquito. Si quieren poner solamente hiato, diptongo, también está bien, pero es mejor si ustedes pueden hacer por lo menos una breve explicación en algunas líneas de por qué se produce ese diptongo o por qué el hiato. Bien, en la segunda parte, ustedes se darán cuenta que nosotros usualmente dividimos en partes los prácticos porque nos concentramos en diferentes cuestiones teóricas de cada macro tema, ¿no? En este caso, la segunda parte tiene que ver con los grupos consonánticos y grupos mixtos. En los grupos consonánticos o lo que nosotros llamamos diptongo consonántico, se ven justamente lo que nosotros habíamos aprendido la semana pasada de las sílabas que llevan grupos consonánticos. ¿Y cuáles eran estos grupos consonánticos? Y eran determinadas consonantes que se formaban con la L y con la R, ¿sí? Pensemos en la B, la C, la D, la F, la G, la P y la T. Usualmente en lingüística se conoce a estas letras, estos sonidos, estas consonantes como licuantes, ¿sí? Llevan ese nombre, se llaman licuantes. Y la L y la R, que son el segundo elemento de este grupo consonántico, se llaman líquidas, ¿sí? Nosotros nos pedimos que ustedes se acuerden que uno es licuante y que otro es líquida, pero sí que se acuerden que existe el grupo tra, tre, tri, el grupo plu, pli, pla, el grupo fri, fru, fra, ¿sí? Cli, cla, cle, ¿no? También con la B, piensen en eso. Y después los grupos mixtos. Los grupos mixtos son los que están formados por una consonante y una vocal que pertenecen a la misma sílaba y que también son conocidos como dígrafos, ¿sí? Recuerden que nosotros la semana pasada vimos los dígrafos. Bien, ¿y cuáles eran los dígrafos? Si estuviésemos en una clase normal, yo ahora los atormentaría preguntándoles cuáles son los dígrafos. Pero como no, solo se los voy a decir. Los dígrafos son, por ejemplo, lluvia, ¿sí? Chicharrón, ¿no? Ese grupo CH, ¿sí? También la doble vibrante, ¿no? De perro. ¿Sí? Bueno, y también vemos que están formados por la G y la Q, que se combinan con justamente esta vocal U que nosotros llamamos muda, que lo vimos en hoguera, ¿cierto? Y acá aparece ge, gi, que, ki, ¿sí? Entonces nosotros les proponemos acá que ustedes señalen con una cruz
¿Qué elementos presentan las siguientes palabras? ¿No? Entonces tenemos las palabras alguien, esteroide, guerrillero, coagulable y charrúa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces, por una sola palabra, van a marcar diferentes X, ¿sí? No solamente una, sino que van a marcar más de una. Veamos el caso de alguien. Alguien, nosotros tenemos que pensar que aparte de ser un diptongo, ¿sí? También es un dígrafo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el diptongo IE, pero aparte tiene el dígrafo. ¿Por qué tiene el dígrafo? Por la G y la U, ¿sí? Entonces, tenemos un diptongo por IE, pero también tenemos un dígrafo, ¿sí? Con esteroide, perdón, en singular pasa lo mismo. Tenemos el diptongo hoy, pero ahí ya no marcamos dígrafo, pero no tenemos. Pero en guerrillero sí marcamos dos. Fíjense que en guerrillero tenemos esa G con la U, esa U muda, entonces tengo que marcar una X en el dígrafo, pero también que tenemos guerrillero. Entonces tenemos el grupo mixto, ¿sí? También ahí. ¿Y qué más? Quizás nos veamos tentados en marcar guerrillero como diptongo. No, no nos veamos tentados por eso. No debemos ser seducidos por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese UE en realidad no suena UE, ¿sí? No es así, sino que es un dígrafo. Ahora bien, coagulable, ¿sí? Tenemos ahí un hiato ya en la primera parte de la palabra. ¿Por qué? Porque está la O con la A. Y esa O con la A, ¿qué pasa? Rompe esta pseudo-unión entre vocales, porque no se mantienen unidas estas vocales. Entonces no hay un diptongo, sino que hay un hiato. Pero también voy a marcar qué cosa. Un grupo consonántico, ¿sí? Y voy a marcar un grupo consonántico justamente porque tengo ble, ¿sí? Porque tengo ble. Y charrúa también voy a marcar por la UA, porque está acentuada la sílaba, la vocal, perdón. Cerrada, voy a marcar un hiato, ¿sí? Y también acá vamos a marcar la H, ese sonido en el dígrafo. Acá, vamos a marcar el dígrafo y vamos a marcar también la R, ¿sí? Ese sonido del grupo mixto. Bien, muy bien. Entonces, vamos a marcar ahora también qué pasa con estas palabritas, que es el último grupo, ¿sí? El último ítem que tenemos para desarrollar. Acá nosotros lo que hicimos es desarrollar hasta llavero para que ustedes después de la clase, si es que todavía no desarrollaron esto, lo completen. Ustedes igual no se preocupen porque esto así con las respuestas va a estar subido, ¿sí? Nosotros vamos a subirlo ya con todas las respuestas para que ustedes el fin de semana, no, el viernes, ustedes van a ver esto en PDF. Nosotros vamos a subir como recurso didáctico para que ustedes corroboren, ¿sí? Si está bien o no lo que marcaron. Y que ustedes se guíen con la clase, porque muchas cosas, por ejemplo esto, lo del texto, sí ya van a tener idea de cómo hacer, pero los ejemplos van a ser suyos, van a ser propios, ¿no? Entonces después van a corroborar también si terminaron de hacer bien el cuadro o no, ¿sí? Bien, entonces vamos a marcar acá diptongo, hiato, dígrafo y grupo consonántico. Bien,
¿Nosotros qué le pedimos en este ítem? Que transcriba las siguientes palabras a la celda correspondiente de acuerdo con lo que contiene, es decir, cómo es su estructura, ¿sí? ¿Cómo se ve eso? Entonces tenemos, por ejemplo, pienso, mamarracho, queso, orfeo, egoísmo, trago, callecita, credo, cerquita, panadería, ojo ahí con esa I acentuada, compuerta, chileno, llavero, tableta, oído, hielo, aire, aéreo, suave y guerra. Bien, nosotros vamos a analizar, ¿sí? Hasta oído, ¿sí? Veamos entonces. Pienso, ¿qué va a ser? Pienso y tengo un diptón. ¿Y por qué tengo un diptón? Porque justamente aparece la unión de dos vocales, en este caso una vocal abierta más una vocal cerrada. ¿Y qué sucede acá? ¿Se mantiene o se rompe? No se mantiene porque no está acentuada la I. Si estuviese acentuada la I, sí se rompería, pero como no es el caso, sigue perfecto siendo un diptón. Entonces tengo pienso como diptón. La otra palabra que tenemos es mamarracho. Mamarracho está en el grupo de los dígrafos justamente por esa R vibrante y ch, ¿no? La che, acordamos que es un dígrafo. Queso también va a ser un dígrafo porque justamente aparece en este grupo de la Q con la U, esa U muda, ¿sí? Después tenemos Orfeo. Orfeo, acaba de salir mi profesora de literatura que tengo en mi interior. Orfeo, acuérdense que es de un mito griego, ¿sí? Y que tiene relaciones justamente con la música. Entonces, Orfeo, ¿qué pasa? Es un nombre que en la segunda sílaba, es decir, ocurre algo. Va a tener 3 sílabas. ¿Por qué? Porque la segunda va a romper la última parte y formar la tercera. ¿Qué quiero decir con esto? Que feo, como está formado por dos vocales abiertas, va a romperse y va a ser o, ¿sí? Como son dos abiertas, el hiato va a aparecer, ¿sí? Después tenemos egoísmo. Egoísmo también es un ejemplo de hiato, porque está acentuada la cerrada. La I, que es una vocal cerrada, está acentuada. Entonces yo voy a tener ismo, ¿sí? Voy a tener 4 sílabas. Egoísmo, ¿sí? Es un hiato. Yo tengo trago. Trago es parte de un grupo consonántico, ¿no? ¿Se acuerdan? Las licuantes y las líquidas, la T es una licuante y la R es una líquida. Entonces forma trago. Callecita, también es un sonido palatal, ¿no? La Z y la Y son palatales. Ahí tenemos callecita, que es un dígrafo. Después tenemos credo, que es un grupo consonántico, ¿sí? Esa C con la R forma un grupo consonántico. Credo, que es lo que nosotros habíamos visto la semana pasada, ¿no? Teníamos criado, cría, ¿sí? Crudo. Bien, después tenemos cerquita. Cerquita es como queso, es un dígrafo, porque tiene esa U muda. Después tenemos panadería, y ahí esa I ya me tiene que avisar que eso se está por romper. Se rompe en realidad, no se está por romper, ya se rompió. Panadería, ¿sí? Entonces ahí tenemos un hiato. Después por fin aparece otro diptongo, ¿sí? Y ahí tenemos compuerta. Está formada por una vocal abierta, por una vocal cerrada, por favor, que es la U, y la E, que es una vocal abierta, compuerta.
Después tenemos chileno, ¿sí? Que chileno aparece otra vez la ch, que es un dígrafo. Llavero, otro dígrafo, y, ¿sí? Otra palatal. Tableta, tableta es parte de un grupo consonántico, como habíamos dicho, ¿no? La B con la L, una licuante más una líquida. Y después tenemos oído, que hay otra vez, que habíamos hablado con el verbo oír, pasa lo mismo acá, porque la I está acentuada, tiene la tilde, lo que significa que eso se rompe, ¿sí? Y aparece el hiato. Y después tenemos hielo, que es justamente un diptongo, ¿sí? La suma de una vocal abierta, una vocal cerrada, perdón, más una vocal abierta, ¿sí? Primero la I, que es cerrada, más la E, que es abierta. Bien, y le dejamos las últimas 4 palabritas para que ustedes piensen. Igual son fáciles porque está aire, aéreo, suave y guerra, ¿sí? Guerra, fíjense bien que aparece ahí, ¿sí? En G y en R, ¿sí? En esa vibrante que aparece. Suave es fácil, va a ser lo mismo que aire. Y aéreo es otra cosa, pero piensen bien ahí que aéreo es el ejemplo máximo cuando tenemos muchas vocales abiertas juntas, ¿sí? Ahí no importa si están acentuadas o no, porque algo pasa, ¿no? Cuando tengo tantas vocales abiertas juntas. Bien, entonces, piensen en esto, en estas últimas 4, y no se preocupen, nosotros vamos a subir esto, vamos a subir el PDF como ya va a dejar de ser Word, va a pasar a ser un PDF todo completo para el viernes, ¿sí? Así le damos tiempo a ustedes de que puedan completar si es que no completaron y que puedan también ustedes ver si tienen alguna duda o no. Si ustedes no llegan a desarrollar todo de la misma manera que nosotros, nos pueden preguntar, ¿sí? Por ejemplo, profe, yo a hielo no le puse que es un diptongo, le puse que es un hiato. Por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Ustedes den sus razones. No hay problema. Lo hablamos. Es un diptongo. Pero porque ustedes lo ven como un hiato, quizás hay ahí un conflicto de comprensión o quizás aprendieron diferente, porque también pasa esto, la educación no se mantiene igual y se van aprendiendo diferentes cositas, ¿cierto? Yo hace poco vi cómo el hijo de mi amiga hace ahora matemáticas y yo no hacía así las sumas y las restas, ahora es de una manera distinta. Y bueno, quizás cuando nosotros aprendíamos, a mí nadie me habló de líquidas y licuantes y bueno, ahora sí. Entonces la educación va cambiando y se va formando de otra manera. Bien, ya en los últimos minutos de la clase les quería recordar que por favor envíen el trabajo 4, ¿sí? Cuando lo tengan terminado, del área de taquigrafía, que es el que ustedes tienen que resolver. Por favor, eso tengan en consideración y que estén pendientes el viernes porque vamos a subir este PDF para que ustedes puedan corroborar sus respuestas. Si tienen alguna duda, comuníquense con nosotros, estamos a su disposición. Lo único que le pedimos es paciencia porque a veces nos llegan consultas a las 10 de la noche y ya no vamos a responder a esa hora porque ya queremos ir a dormir. Pero, por ejemplo, tenemos un equipo súper trabajador que ustedes no los conocen, hasta algún día sepan y puedan conocerlos porque son increíbles. Que me llegan los mensajes y me dicen, tenemos que responder esto, esto y esto. Entonces yo lo que hago es pasarlo todo en Word y ahora cuando termine la clase, cierro esto y voy respondiendo las preguntas, les paso a los chicos envían eso y son todos muy atentos, así que no tengan problemas de preguntar, ¿sí? Nuestra intención es que ustedes se sientan contenidos, que ustedes aprendan y que ustedes sientan que hay alguien del otro lado, ¿sí?
estamos nosotros. Por más que las caras seamos la profesora Amelia, la profesora Ani, la profesora Alba y yo, estamos todos. Gracias al cielo, vivimos en un momento en que la gestión del doctor Solís nos permite esto, ¿sí? Entonces, sepan que estamos acá para ustedes. Bien, muy bien. Cualquier cosita estamos comunicados y por favor estén atentos, estén muy atentos y atentas al campus y al cualquier cosita del correo, ¿sí? Muy bien. Mañana no nos vemos porque ya nos vimos hoy, pero aprovechen y hagan sus consultas y sus tareas, ¿sí? Bien. Un beso virtual.